Buenas noches, Dios le bendiga, Dios le guarde una noche más aquí en nuestro podcast Voz de Avivamiento. En esta noche estaremos compartiendo un tema muy importante con nuestro querido público. Esta noche estamos compartiendo con el pastor Brady de la Cruz y el pastor Andrés Shefar, con un tema muy importante. Aleluya. Santo, que no cese el aceite. Buenas noches, pastores, Dios le bendiga. Amén, Dios bendiga su vida, Dios bendiga este espacio. Amén. Y Dios bendiga a todas las personas que van a disfrutar de este tiempo en la presencia de Dios, la cual lo declaramos como un tiempo de recarga. Amén. Un tiempo de bendición y gente que necesita ser activada. Y les recomendamos de una vez compartir este contenido porque esto va a estar glorioso. Eso es lo que creemos. Amén. Bueno, creo que eso es un tiempo extraordinario lo que va a suceder aquí. Creo que estos ministros de alto nivel van a desatar una unción, una palabra. Lo que se estaba cesando en tu casa va a dejar de cesar, porque creo que es algo extraordinario lo que va a pasar aquí en este tiempo. Amén. Así es. Bueno, tenemos el tema muy importante esta noche. Vamos a darle ya a inicio. Pastores, el escenario es de ustedes. Bueno, es un tema bien interesante y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartirlo en este espacio, porque el tema tiene que ver con no dejar cesar el aceite. Santo. El tema aceite es un tema amplio, pero en esta noche lo vamos a hablar precisamente de ese aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Amén. Representa la presencia de Dios y representa el flujo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando pensamos en este tema, pues en el Espíritu conecté con lo que dice la historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Número 1, allí hay un registro de un hombre que era profeta, de un hombre que profetizaba, que estaba ungido, que estaba lleno del Espíritu Santo, pero al parecer había un descuido en su aceite y era lo que comentamos detrás de cámara, podemos interpretarlo de esa forma porque dejó una deuda. Entonces, el mal manejo financiero habla de una desconexión espiritual y de una falta de responsabilidad espiritual, aunque quizá mucha gente no lo ve así, pero vamos a edificar en esta noche, porque cuando hay un mal manejo espiritual, todas las áreas de nuestra vida o en algunas áreas se va a ver reflejado esto. Me impresiona y llama mucho mi atención para darle la oportunidad a mi compañero Shepard y a la ministra que está aquí, que la esposa del profeta que está viva, el profeta, el esposo de ella muere, cuando observa a Eliseo como un profeta de referencia, como un profeta que ella dice, veo que es siervo de Dios, veo que es varón de Dios, que pasa por aquí, y entiendo que Dios me puede dar una revelación, Dios puede activar un éxodo, una salida a esta situación que yo estoy atravesando, a esta situación que yo estoy pasando. Y ella se acerca al profeta Eliseo y le dice, yo necesito que tú hagas algo conmigo. Necesito que hagas algo conmigo. ¿Por qué? El esposo murió y queda una deuda. Una deuda donde los acreedores están amenazando con llevarse a sus hijos. Por eso hablo de que este hombre que muere, aunque era un profeta de Dios, aunque era un ministro de Dios, al parecer tuvo descuido en el aceite. ¿Por qué? Porque una gente que tiene su lámpara lista con aceite nunca le va a causar problema a los demás. Nunca le va a dejar como herencia una deuda a su familia. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre no tenía buen manejo financiero. Quizás nosotros parafraseando era inestable, al igual que la esposa, y lo vamos a ver en lo adelante de este conversatorio, porque dejó un problema. Ahora esta mujer está llena de preocupación, pero dijo, Eliseo es un profeta que representa la presencia de Dios. Eliseo es un profeta que viene con un aceite fresco y nos puede dar luz en medio del camino. Y ella se acerca al profeta y le dije, pero ¿qué tienes? Le digo, ¿qué tienes? Le digo, haga algo conmigo. Y él le preguntó, pero ¿qué tú tienes en tu casa? Santo. Y ella dijo, no tengo nada, porque cuando la gente está cargada y cuando la gente está desconectada, Santo Dios, aún teniendo cosas, no se da cuenta que lo gloria tiene. a Dios. Y la profeta que nos acompaña en este día se ciega a lo espiritual. Una gente que dejó cesar el aceite, una gente que dejó que la unción deje de fluir, nunca ve salida.
Tú le brindas consejo y lo primero que va a decir, no sé cómo salir adelante. He intentado todo y no encuentro la salida. Esa es la primera respuesta de ella. No tengo nada. Pero cuando la unción profética del hombre que tenía el aceite fresco la tocó, ella dijo, bueno, tengo una vasija. Gloria a Dios. Una vasija. Hubo una activación. Hubo una activación, porque lo primero que ella dice, no tengo nada. Pero cuando la unción llenó la casa, y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Santo. Lo primero es que donde llega un profeta verdadero, el que no está mirando nada, sus ojos espirituales empiezan a abrirse. Wow. Porque donde hay una gente con aceite, se abren, gloria a Dios, los sentidos del que no tenía sentido. La gente empieza a escuchar palabra de Dios. La gente empieza a escuchar voz de Dios. Fue lo que sucedió con Elí, conectando ambas historias. Elí había dejado cesar el aceite. Elí había dejado cesar el aceite a tal magnitud que ya sus hijos pecaban en el altar, pecaban delante de la presencia de Dios. Así y Elí es. le daba lo mismo. Mismo. Cuando Dios llama a Samuel, que Dios dice, necesito una lámpara con aceite fresco. Necesito una lámpara que te activa. Elí no se acordaba del sonido de la voz profética de Dios. Porque no hay algo más fuerte, más frustrante y más peligroso que una gente que dejó cesar el aceite. Wow. Elí ya no tenía sentido profético, ya la razón de escuchar la había perdido, y Dios llama a Samuel. Ana entrega a Samuel como le prometió a Dios, que en el altar me lo entregaste y si me lo da al altar lo devolveré. Y ese es el problema también de mucha gente que se desconecta y deja cesar el aceite, que cosas que están llamadas a pertenecer al altar la convierten en secular. Wow. Ana nunca podía aislar a Samuel a lo secular, porque Samuel desde antes de venir fue llamado para pertenecer al altar. Y en el altar hay fluir de aceite, en el altar va a haber fluir de presencia. Entonces Elí había perdido el sentido espiritual porque dejó que la lámpara se apague. Pero Dios dijo algo poderoso que la gente necesita entender en este tiempo, y que le decimos a personas que están escuchando este llamado profético: antes que la lámpara se apague, Jehová llamó a Samuel. Pero cuando Jehová llama a Samuel, lo llama una vez y Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Aleluya. Wow. Está siendo estrenado para conocer la voz de Dios. Una vez lo llama, va donde Elí. ¿Me llamaste? Y él dijo, no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. La tercera vez que quiero conectar ambas historias, entonces Elí se recordó que Dios hablaba. Elí dijo, este muchacho lo está llamando Dios. Este muchacho tiene llamado de Dios. Dios quiere interactuar con él. Dios quiere revelarle su palabra. Dios quiere revelarle su propósito. Hay gente, escuche esto, que quiere que Dios le hable, pero no quiere dedicar tiempo al altar. No quiere volver al altar. No quiere estar en el altar. Pastor, ¿qué significa estar en el altar? Yo trabajo, el templo donde yo me congrego está distante, no, en su casa. Usted puede abrir un espacio y convertirlo en un altar a Jehová, porque altar es donde hay un sacrificio de una vida que se convirtió como templo de adoración a Dios, y hay una comunión y una consagración al Dios del cielo. Y hay gente que para que Dios lo use, para que Dios le revele nuevos mensajes, para que Dios le revele nuevas estrategias, obligatoriamente tendrán que venir al altar. Ana duró años peleando con Penina. Aleluya, y en conflicto con Penina, y enfocado en Penina. Por eso yo creo y lo confirmo aquí por el Espíritu, que todo el que se enfoca en alguien que lo está criticando y lo critica es porque no está conectado al altar. Es porque no está conectado a la fuente. Cuando Ana, pastor Shepard y profeta, vino al altar, se olvidó de Penina. Santo. Y se enfocó en la voz de Dios. Santo Dios. Y hay mucha gente que está ahí llorando, mujeres que lloran. El esposo mío me dejó, el esposo mío me maltrató. Usted necesita venir al altar. En el altar usted no va a tener tiempo para pensar en quién lo maltrató, sino para sanar el maltrato que le hicieron. En el altar el aceite se va a activar. Cuando Ana vino al altar, gloria a Dios, vino el fluir de nuevo. Y entonces allí vino voz de Dios en un tiempo de que Ana estaba pendiente de Penina. Y hay gente que su Penina será la que le empujará al altar de Dios. Hay gente que su
Penina será la que lo empujará a la conexión con Dios y activar el oído profético. Entonces vuelvo a ir, porque es que a mí me fluye un sinnúmero de cosas, no he brincado de tema. La tercera vez Elí le dijo al muchacho: vete, y cuando te vuelvan a llamar, dile: habla Jehová, porque tu siervo escucha. ¿Qué tiempo tenía Elí que no escuchaba la voz de Dios? Pero entonces entendió que Samuel, aleluya, Dios quería hablarle, Dios quería revelarle su propósito. Y fue lo mismo que pasó con aquella mujer. Aquella mujer estaba enfocada en que los, gloria a Dios, acreedores venían a buscar el hijo, y dejó de escuchar a Dios. Pero cuando el profeta pasó, le dijo: dime, ¿qué tengo que hacer? Gloria a Dios. Y lo que el profeta le dijo: como tú lo que tienes una sola vasija, y esa vasija no es suficiente para la solución y la multiplicación que tú estás buscando, haz algo. Busca vasija prestada, pero que no sean pocas, porque la vasija producen que el aceite cese. Ahora bien, antes de pasar al pastor Shepard, lo primero que hay es una palabra. Lo primero que hay es una determinación profética. Lo primero que hay no es una, esto no fue una recomendación que Eliseo le dio. Eliseo le dio una orden. Y hay gente que quieren ver multiplicación, pero no quieren acatar las órdenes del cielo. Dios. No quieren acatar los mandamientos del cielo. Y se ponen a decir que Dios me lo confirme 3 veces, que me lo confirme cuando, mire, cuando Dios da una orden, es porque el aceite necesita ser multiplicado. Santo, poderoso. Gloria a Dios. Mira, yo puedo observar dentro de estos principios, este padre de familia era un profeta, pero al parecer que en sus últimos días era un profeta sin aceite, porque él comete varios errores en principios fundamentales. Número 1, descuidó a su familia. Vemos que esta mujer se queda con una herencia, pero la herencia que esta mujer tiene es una herencia de deuda. O sea que el esposo nunca tuvo la intención de dejarle a la familia algo que lo pueda sostener cuando él parta de esta tierra. O sea, me pongo yo a pensar, gente que supuestamente están enfocados en el altar, gente que supuestamente están conectados, pero están matando algunos principios fundamentales, que es como el principio de la familia. Tú como profeta, tú como ministro, no puedes descuidar tu familia. Es imposible yo ministrar a Dios y descuidar lo importante que es mi familia. Es imposible descuidar, ministrar a Dios y descuidar a lo que me corresponde. La responsabilidad que Dios me dio como sacerdote familiar para atribuirle a esta gente una felicidad que necesitan, como de la manera financiera, la protección de un hombre. Entonces, cuando un hombre o una mujer abandona su principio como familia, cabeza de familia, para ministrar a Dios y descuidarse, entonces hay un error. Wow. Esta mujer se presenta como un profeta que estaba cargado del aceite y estaba cargado de la unción. Y ella pudo ver la determinación en este profeta. ¿Y qué es lo que ella dijo? ¿Qué? No, pero ¿dónde están aquí? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué es lo que ella le dice al profeta? Que no tiene nada en casa. Yo no tengo nada en casa. Mi esposo me dejó algo, pero me dejó una deuda. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Yo estoy en modo podcast. Yo estoy en modo que ustedes pueden hablar también. Exacto. Pero lo que yo quiero hacer entender a ustedes es lo siguiente. ¿Cómo yo le voy a dejar una herencia a mi familia que le pueda perturbar la vida? Santo. ¿Cómo yo le voy a dejar una herencia a mi casa que le pueda traer dolor y molestia y enfermedad y de todo? Y yo estoy ministrando a Dios. Es imposible. Porque cuando Dios selecciona a un ministro, Santo es para Dios. que sea responsable en todas las áreas. Santo El Dios nivel de mío. irresponsabilidad que tanta gente tiene en este tiempo da a entender que Dios no está en su corazón, que Dios no lo seleccionó como ministro, que Dios no lo llamó. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te conecta con el aceite, Dios te ordena. O sea, pastor, que Dios usted me mío, está Dios te capacita. Exactamente, o sea, que usted me está diciendo a mí, o sea, usted me está dando a entender a mí y a la audiencia que un pastor debe de tener
¿Cómo se lo puedo explicar para que me puedan No solo entender? pastor, ministro. Un ministro tiene que ser entendido. Un ministro tiene que ser una persona organizada, tanto en su familia como en lo espiritual. Porque aquí vemos un déficit de este hombre que tenía una deuda. Pero el pastor ahorita decía que cuando tú ves que hay una baja espiritual es porque hay una baja en todo. O sea, que eso le repercuta en todo el área. Exacto. O sea, él venía con un déficit de una deuda. Claro. Entonces, así mismo estaba su vida espiritual, estaba vacía. Hay algo que tenemos que entender. Cuando el aceite cesa y hay desconexión espiritual, se va a reflejar en otras áreas en nuestra vida. Quizás no es que hay gente que no son seleccionados. Elí fue seleccionado, pero el descuido el descuido espiritual lo lleva a descuidarse en otras áreas, y algo que me lleva por el espíritu, entonces lo lleva a tomar decisiones que ellos dicen que son de Dios, pero al final se revela que no es de Dios, porque lo que es de Dios no activa fracaso. Santo. Si yo digo que Dios me está motivando a montar un negocio, yo no puedo después decir fracasé en el negocio, porque a mí no me llevó Dios a eso, o lo hice fuera del tiempo de Dios, porque cuando algo viene de Dios, lo primero que hace es que te provoca vivir una vida ordenada. Exacto. Y mucha gente tiene que entender esto, porque entonces la gente le está adjudicando cosas a Satanás, que Satanás no tiene que ver con ellas, sino un desorden de una desconexión espiritual. Si yo digo, y yo no sé, pero la gente, gloria a Dios, este es el tema de esta noche, que se abrochen los cinturones, como nosotros siempre decimos. Si yo digo que mi esposa me la dio Dios, Dios no me da una esposa hoy para que mañana yo no esté con ella. Un divorcio. Entonces hay un tema ahí que la gente tiene que evaluar, que la gente tiene que ser entendido, porque en el momento hay muchas cosas que no son Dios que la hace. O sea, que si te lo da Dios, tiene que prosperar. Tiene que permanecer. Y tiene que permanecer. Lo que Dios unió, claro, no lo separa el hombre. exactamente. Pero a veces nosotros en nuestra emoción, yo mismo cuando alguien me dice Dios me habló, yo no, pues no coja consejo mío. Amén. Si Dios te habló, Ay, santo. me dice Dios me habló, Dios me dijo que me mete en esto, yo no gasto mi saliva. Es que yo no puedo interferir en la voz de Dios. Si Dios cuando ya alguien me confirma que Dios estableció, yo tengo que recoger todo. Exacto. Porque Dios fue que habló y Dios no habla dos veces. Claro. Y va a funcionar. Correcto. ¿Qué pasó con Pedro después del fracaso? Así es. Se le apareció Jesús, que Emmanuel dio con nosotros. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Boga mar adentro y tiren las redes. Vino vacía las redes. Pero que ya la noche entera tengo tirando y no es para nada. hecho. Pero en tu nombre, o sea, si tú lo dices, si la palabra es tuya, Santo. tú tienes compromiso con la palabra que tú soltaste. Ese es el principio que dice Pedro. En tu nombre, y cuando Pedro tiró la red, ay, fracasé, Dios me dijo, pero ahora yo no sé. No, la red vino que se rompía. Así es. Y había abundancia de pescado para todo lo que está ahí. Wow. La gente, yo necesito que usted escuche esto. La gente tiene que entender eso. Si Dios te habló de un proyecto ministerial, si Dios te habló de un proyecto familiar, si Dios te habló de un proyecto empresarial, el proyecto tiene que funcionar, porque Dios no es Dios de fracaso. Así es. Dios es Dios de éxito. Dios no es Dios de vergüenza. No hay vergüenza para los hijos de Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros que estamos cosas entre nosotros mismos, desconectados del aceite, y entonces metemos a Dios en la ecuación. Exacto. No es que Dios estaba en el principio, lo metemos en la ecuación, quedamos mal y después no encontramos qué decirle y qué comentarle. Pero oiga un punto, pastor, muy importante. También hay que entender que si Dios dijo que ese negocio era para ti, pero no pretendas tú que Dios te va a poner el negocio, que te va a poner a trabajar a la gente y que te va a producir. También tú tienes eso. que esforzarte, porque ese es el problema hoy en día de muchos cristianos, que ellos entienden que porque Dios dijo, ya todo te va a caer del cielo, y las cosas no son así. Sabemos que somos bendecidos por Dios, pero tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar, porque mire como usted acabó de decir el ejemplo de Pedro. Dios le dijo, tira la red. Si hubiese sido otro, Dios dice, salgan los peces y los peces salen solo afuera. No, Dios dijo, tira la red. ¿Qué hizo Pedro? Pedro hizo un trabajo, él tiró la red. Entonces tenemos que tener eso pendiente. Una pregunta que quiero hacerle aquí al pastor Andrés, es que ahorita usted decía cuando estaba hablando de los ministros, o sea, que hay ministros en estos momentos, en este tiempo, que están predicando y son ministros que están vacíos, son ministros que tienen su lámpara vacía y están ministrando de abundancia, de amor cuando no tienen amor en casa, de abundancia cuando están
arrollados, están ministrando de salud cuando a lo mejor su vida, su salud está mal. Explíqueme un poquito Mira, sobre hay un eso. momento determinado en la vida de todo creyente que pasa por un proceso de escasez. Pero eso no quiere limitar que Dios está contigo. Ahora bien, el que vive en escasez y permanece en escasez, no es que Dios no está con él. Porque cuando tú vives en el desierto, es un problema. Es diferente a cuando tú pasas el desierto. Santo, hay un poderoso. momento que tú puedes pasar el desierto, pasar los momentos difíciles, pero no quedarte a vivir en el desierto. Wow. Entonces hay personas que un día te pueden predicar desde su nivel de desbarate. Okay. O su nivel de escasez, te puede ministrar a Dios porque Dios le dijo a ellos que te hable, a pesar de que ellos están pasando por proceso, pero ellos no se van a quedar a vivir ahí, es una temporada. Hay un momento que tú tienes que entender que esa temporada va a pasar. Y a lo que tú le predicaste de escasez, tú estando en escasez, ellos van a ver que tú saliste también de ahí. Santo Dios. El problema es que hay gente que quiere vivir ahí en ese proceso. Se acostumbran. Ya no tienen aceite. Entonces, cuando se le va el aceite, no pueden hacer otra cosa. Wow. Sino que vivir un momento ya de batalla. cuando tú desarrollas un estilo de vida, Yeah. eso no tiene que ver con Dios. Eso tiene No, que ver con un Es que es descuido. imposible. El aceite cesado, como nosotros aquí estamos hablando, pasaremos procesos. Yo he pasado procesos, todos pasamos procesos para que la audiencia no malinterprete lo que estamos diciendo. Yeah. Ahora, habitar siempre lo mismo y siempre el mismo grito, gritando siempre por lo mismo, habla de una costumbre que nosotros hemos desarrollado, no de lo que Dios quiere en su perfecta voluntad para nosotros. Y no necesariamente tiene que ser en lo económico. No. En lo emocional. En lo puede emocional, ser. en el amor Hay gente que también. vive derrumbándose Sí. y levantándose, derrumbándose y levantándose en las relaciones. Hay gente que un día tiene un amigo, después de ese amigo y viven cambiando mucho de amor. Eso habla de inestabilidad, que es cuando el aceite se sabe. Es que la escasez de aceite provoca escasez en todas las áreas. Wow. Vamos a decir en la parte económica, ya mencionada, pero hay gente que no salen de una enfermedad. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que leí acerca de un general de Dios, no me acuerdo si fue Aylan, y él decía que la enfermedad era un tipo de demonio, él lo percibía así, y él reprendía todo tipo de enfermedad y la enfermedad salía. Él decía que nadie que tiene a Dios puede permanecer en la enfermedad. Escucha eso. El tipo vivió en su tiempo, era un poco difícil. Yo sé que hay procesos, con lo mismo lo de Pablo, que bástate mi gracia, pero hay un momento determinado que hay gente que toma la enfermedad como una rutina de vida. Job no estuvo todo el tiempo enfermo. Son procesos de enfermedad, pero sí, que en una enfermedad con dolor de cabeza, espérate, que me duele la espalda, que me duele el dolor de cabeza, que tengo gripe, ¿cómo así? Que estoy congestionado. Entonces, si tú tienes el espíritu, tienes aceite, un día tú tienes que levantarte y decir, reprenda, aunque sea en el té de limón, mira, este té de limón viene ungido en el nombre de Jesús, tomate el té y va a venir la sanidad. Bueno, pero algo tiene que pasar. Correcto. Bueno, eso es lo que vemos en este tema de la viuda. Esta mujer prácticamente tenía una ceguera espiritual, porque esta mujer en casa tenía una vasija con aceite, pero dentro de los problemas que la estaban arropando, de la deuda que tenía, pues esta mujer no veía lo que ella tenía en casa. Y es ahí lo que decía el pastor ahorita. Es que la desconexión crea ceguera espiritual. Wow. Mira, eso es tan terrible que una gente que el aceite le cesó. Y lo peor es que hay gente que no tienen aceite y creen que tienen aceite. Wow, pastor. Se engañan a sí mismos. Hay gente que cree que no tienen aceite y creen que tienen aceite. Entonces, puede venir Cristo mismo y revelarle la palabra, hablarle de la palabra, y ellos no van a recibir la palabra. Santo porque Dios. se están engañando a sí mismos. Ceguera espiritual. Son arrogantes para consigo mismos, y eso es muy peligroso. Porque mucha gente, ¿cuántos profetas no le dicen a la gente, mira, levántate, tú tienes que hacer algo diferente? Y ellos siguen en lo mismo porque ellos dicen, no, es que yo estoy bien, yo me siento bien. Hermano, hermana, esto no es de cómo usted se sienta, esto es como Dios quiere que usted esté. Porque Dios es experto en cuando la gente se siente cómoda en incomodarlo. Y eso yo lo hablaba anoche ya en Long Island. Dios es experto en incomodar gente que se siente cómoda. Porque es que si usted quiere pasar a próximos niveles, usted necesita ser incomodado. ¿Por qué se quedaron las 5 viudas
que revela Mateo Sin 25 aceite. cuando vino el esposo sin Porque aceite. se quedaron Porque durmiendo. se acomodaron Ujú. y dijeron, aquí hay 5 que tienen aceite. Exacto. Y es así, pues Dios es un Dios injusto que va a darte la recompensa de acuerdo al aceite que tiene otro, del precio que otro buscó. Entonces se acomodaron conforme al aceite de otro. Ese es el tipo de creyente, gloria a Dios, que no es malo. Yo, para ora por mí esto, Cristian, ora por mí. Pero tú todo el tiempo queriendo que otro ore y tú no provocas que algo suceda. ¿Y tú qué pasa? ¿Tú no estás Así orando? bueno, alguien buscando aceite, alguien echando pleito en el mundo espiritual, peleando con los demonios por ti, alguien reprendiendo esa pereza, reprendiendo esa enfermedad y tú durmiendo o metido en Netflix. Es Ay, una Dios gente que mío. hace tiempo, no es que se suele aceite, eso tan seco y hasta la lámpara se le perdió. Eso tienen que volver a buscar la lámpara para volver a echarle aceite y es un problema. La mecha. Escuchen, esto es un problema porque el creyente de este tiempo, déjenme decirlo bajito, la gente que está metida en la iglesia en este tiempo no quieren ser orientado en cómo recuperar la lámpara y en cómo llenar la lámpara de aceite. Por eso es que en el libro que viene por ahí del proceso de la restauración hay un capítulo que vamos a hablar cómo levantarse luego de caer. No, pastor, pero desáteme ¿Cómo eso. levantarse luego de caer? Porque lo primero para levantarse luego de caer es que alguien tiene que reconocer que cayó. Wow. El que no reconoce que está en el suelo nunca, se va a ni levantar. siquiera Dios mismo lo va a levantar. Wow. Y hay gente que se están viviendo la película. O sea, que la clave es reconocer. La clave es reconocer. Wow. El que no reconoce ya llegó. Está patinando en lo seco y está quedado en el mismo lugar. Y tenemos montones de creyentes, muchísima gente que dejaron de reconocer que hay un punto de partida donde ellos cayeron. Rafi Colón, gran poeta, dijo, ¿qué es tan difícil decir? Hemos pecado. La gente no quiere reconocer que pecó, que falló. Santo Dios. Oye la diferencia que hay entre el profeta que tiene aceite y el que no tiene aceite. Wow. Escucha esto. El esposo deja deuda y deja herencia de problemas. Pero más sin embargo, cuando la viuda se le presenta al profeta, él le dice, ¿qué es lo poco que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en la casa? Ella dice, yo no tengo nada, yo tengo poquitas cosas. Pero el que tiene el aceite es experto multiplicando de donde no hay nada. Wow. El que tiene el aceite es experto sacando la provisión de Dios, porque no depende de lo terrenal, sino depende de lo espiritual. Entonces hay que entender este principio, que cuando tú estás conectado a la fuente, las cosas te van a fluir. Cuando tú estás, es que nadie que esté conectado a la fuente puede vivir de migaja. Y en la miseria. De la miseria. Proceso, el que está conectado a la fuente es una fuente inagotable. Escucha esto. El que está conectado a la fuente es una fuente inagotable. Solo por estar conectado del aceite de Dios. Santo poderoso. El que está en el aceite produce de la nada. Santo Dios. ¿Qué tú tienes? No tengo nada aquí. No tengo nada. Una vasija, una cosa. Ve, busca. Que hoy será el día de tu multiplicación. Wow. Dios, no. Pero yo voy a salir corriendo de aquí. Dios mío, eso es como los que andan por ahí, que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Ay, aquí. Ahí, un problema. Y mañana le pregunto, ¿y cómo tú estás? Ay, tengo un dolor de cabeza. Que siempre están como en un constante proceso. Siempre tengo porque son creyentes que se acostumbraron a quejarse. Wow. Y han caído en un espíritu de conmiseración. Aleluya. El espíritu de conmiseración es peligroso porque son gente que se sienten pena de ellos mismos. Oh, Señor. La gente con este espíritu que dejaron que el aceite cesó son gente que siempre ellos creen que le está yendo peor que a todo el mundo. Sí. Tú le estás contando una situación tuya y ellos, señores, esto es terrible. Hay gente que hasta de batalla hacen competencia. Y hay muchos cristianos que son expertos en eso. Tú le estás contando algo para que ore, pero él quiere agarrar el cortecito, aunque nadie lo está grabando. Y pero si tú supieras lo que a mí me está pasando. Tú no estás pasando nada, yo estoy peor. Y son gente que en toda la historia se dan lástima a sí mismo. Wow. Y se dan lástima a sí mismo, pastor y profeta, se dan lástima a sí mismo a tal magnitud que ellos siempre sacan a relucir que lo que ellos le están pasando es peor que todo. Y ellos creen que eso es reino. Eso no es reino. Reino es, usted está pasando un proceso de estar desbaratado
y escuchar que está desbaratado y decirle, mira, Dios te va a levantar. Wow. Porque ahí es que se cumple el proceso de Pablo. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Santo. El que entiende el rema, la revelación de lo que Dios le dijo a Pablo, ¿qué es lo que Dios le dice a Pablo? Sigue aguantando, sigue fortaleciendo a otro, porque mientras tú fortaleces a otro, yo me voy a perfeccionar a través de ti. Yo voy a aumentar el nivel de gracia, el nivel de favor. Hay momentos que hay áreas que, gloria a Dios, yo le estoy pasando un proceso a Dios, no consecuencia, porque consecuencia es otra cosa. Le estoy pasando un proceso a Dios y muchas veces cuando Dios más me usa ayudando a gente que están pasando un proceso semejante, porque cuando soy la solución en lo que necesito ser solucionado de parte de Dios, no por consecuencia a mí, entonces Dios dice, este siervo es fiel. Wow. Porque aún no teniendo esto, ahora mismo está dando espiritualmente de lo que no depende de él en su humanidad, sino de lo que depende del Dios que depositó en él. Entonces lo voy a ayudar a salir adelante. Hermano, atrape esta palabra de sabiduría. Wow. Hay momentos de hacer silencio. Hay momentos que hay que escuchar al otro. Usted nunca escuchó a Jesús cuando alguien le decía, mira, yo estoy pasando esto. No, los fariseos me persiguen y nuestro ejemplo es Jesús. Sí. Imagínense a Jesús, entonces va a perder la reputación. Llorando. Mira, maestro, mi niña está muerta. No, yo no puedo orar por ti porque los fariseos me quieren matar a mí. Wow. No está muerta, ella vive. O sea, yo no estoy pendiente a la persecución de los fariseos. Santo. Yo no estoy pendiente a lo que hagan los fariseos. Yo estoy pendiente a cumplir con una asignación. Santo, a poderoso. cumplir con el tiempo de Dios. A cumplir con la palabra que Dios me dijo en este tiempo. Y cuando usted y yo entendemos esa revelación, entonces vamos a dejar, gloria a Dios, de dar víctima, de ser conmiseración, de estar en ese espíritu de conmiseración, de gloria a Dios, darnos pena a nosotros mismos y vamos a aprender a vivir cada día para agradar a Dios. Hay procesos, Chepal sabe que yo he estado en ellos metido, pero yo no me detengo. Yo sigo mi asignación, o sea, procesos que vienen de Dios. Entonces, a veces yo digo, pero yo ni me di cuenta cuando se resolvió esta área en mi vida. Porque es que cuando tú cumples con lo de Dios, Dios se encarga de cumplir con lo tuyo. Pero hay gente que siempre vive dando pena, siempre vive dando lástima. Y es porque el aceite se le acabó. Y este conversatorio, por llamarlo de una forma, es para que esa gente recupere el aceite, porque aquí está el Espíritu Santo. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Santo. Aquí está la gloria de Dios. Sentimos una unción poderosa y esa unción está en tu casa si tú lo crees. Esa unción está en tu vida si tú lo crees. Está en tu familia, está en todo lo que tiene que ver contigo, pero tú tienes que dejar que la unción renueve tu mentalidad. Wow. Oye lo que me llegó. Hay gente que en el culto se van en gloria, danzan más que todo el mundo y hablan lengua más que todo el mundo. Y cuando salen, pero salen con la misma mentalidad y el diablo le hace la misma ay, mueca santo. cuando llegan a la casa y vuelven a llorarle a la tiniebla. Wow. Porque no es asunto de brincar y hablar lengua, es asunto de estar dimensionado de acuerdo al Dios que tú estás adorando. Porque hay gente que adoran a un Dios que no tienen la dimensión, Wow. ni han reconocido quién es Dios en ellos. No conoce. Entonces Dios no desparrama su aceite. Si tú quieres que tu vasija esté llena, tú tienes que vivir una calidad de vida conforme a la llenura. Sigan ustedes. O sea que, yo estoy pastor, perdido. o sea que en esa mujer, en el momento que Eliseo la confronta, hubo un rompimiento en ella, ¿verdad? Eso es lo que hace un profeta. Eso es lo que hace, Y ¿verdad? eso es lo que hace la gente que deja que el profeta lo rompa en dos. Wow. El profeta no viene para acomodar palabras. Wow, Y wow, el wow. profeta no viene para acomodar gente. El profeta viene para romperte la mentalidad. Wow, wow, Pero wow. hoy en día Hay nosotros problemas, estamos detrás de los entonces, profetas que nos acarician, Santo. que nos dicen cosas cómodas. No, Hay que dos te tipos van a- de profetas, te van a y eso lo regalar dijo una Drujar. Yo no voy a decir eso aquí. El pastor Drujar lo dijo en el Congreso 7 horas en su presencia. En la Biblia, cuando un profeta venía a profetizar, se quedaba la casa vacía. Wow. ¿Tú vienes en paz o tú vienes en guerra? Dios Pero los mío. profetas de Baal tenían los congresos llenos. Los profetas de Baal, la multitud. Y cuando el profeta iba a profetizar, profetiza. Ay, Dios Los mío. profetas de antes no quería nadie que le profetice. Ni siquiera los hombres de Dios querían que los profetas de antes le profeticen. Porque es que, mire, usted tiene que entender esto. Lo que pasa es que hay una confusión en lo profético en este tiempo. Si yo quiero escuchar voz profética, yo tengo que estar listo para que me rajen en dos. Preparado. Para que me digan, usted está dando poco, usted le dieron más para dar más. Wow. Porque es como dijo el pastor, yo he estado viviendo temporada donde más estoy buscando a Dios y más estoy predicando. Yo pasé un proceso
que nunca lo había pasado en mi vida, y en ese proceso era cuando más yo le estaba dando a Dios. Santo. Cuando más en consagración yo estaba, Wow. cuando más leal a Dios yo estaba haciendo. Como pastor yo estaba dando el doble y hora extra. Y ahí Wow. fue cuando Dios permitió que Satanás me diera un cambumbazo. Wow. Entonces, a veces creemos que Pues el sí, profeta, bien, si yo me buscaba un profeta que me dice en ese tiempo, mira, y yo paso adelante como pasa la gente, y me dice, te viene el proceso peor de tu vida, te van a zarandear. Oye la palabra profética de Jesús para Pedro. Wow. Mira, te van a zarandear como a trigo. Te van a mover de aquí para allá y la paja que tú tienes va a salir volando. Pero tranquilo. Oye, qué profecía más poderosa. Wow. El diablo se te va a levantar y te va a dar por la casa, te va a dar por el matrimonio, te va a dar por la finanza, te va a dar por el ministerio, te van a calumniar, van a decir que tú eres falso, van a decir que tú no eres nada, pero en medio de ese proceso, oye, qué profecía, tu fe no va a menguar. Santo ¿Y poderoso. qué palabra más poderosa que Yo he esa? rogado para que no me... Yo he rogado para que tu fe no mengue, pero la gente no quiere esa profecía, porque la gente quiere esa profecía que lo deje con la paja. Yo estoy de acuerdo. Porque el trigo puro, voy para allá, pues, para no perder el hilo de rema. Está bien. El trigo puro tiene que salir a relucir, pero la gente quiere profecía. Tú estás bien como tú estás. Dios te va a bendecir. ¿Que Dios te va a bendecir de qué? A ti hay que sacudirte. Tú tienes mucha paja. Que la bendición no se va a reflejar en ti. Se te desconectaste del aceite de Dios. Dios no bendice gente con paja. Dios lo pasa por proceso. Lo deja con fe para que la paja vuele. Y cuando tú seas trigo puro, entonces tú estás listo para que la bendición Santo llegue. Dios. Yo no sé si se fueron. Dios Ahora sí. poderoso. Esto está prendido. Dios aquí. mío, siento algo. Mira, yo estoy de acuerdo con la cantidad de profetas que haya. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿de dónde vienen esos profetas? ¿Cómo así? Desate eso, por favor. Yo estoy de acuerdo que haya muchos profetas. Ojalá la tierra estuviera llena de profetas. Ahora el problema es que qué tipo de profetas que están profetizando ahora. Es que cada profeta. Porque oye lo que pasa, solamente había uno activo en el tiempo de Eliseo. Él era el único que estaba activo ahora mismo, fluyendo. Había más, estaban escondidos, está bien, pero había un solo. Ahora, ¿cuántos profetas tenía Baal? Era una multitud que tenía. Tenían un concierto de profetas, Sí. estaban fluyendo de toda manera, tenían fiesta. Se le paró un solo. Me van a dejar decir. Y lo que me llama la atención es que el altar estaba destruido, aunque había muchos profetas. Pero escucha esto, Y otra cosa es lo siguiente, es que cuando se presenta el profeta, delante de todo, le dice, ok, vamos a hacer algo para que descienda el fuego, a ver cuál es el profeta verdadero y cuál es el profeta falso. No, pero yo quiero Pero hacerle... escucha esto, los profetas falsos, y esto es bien serio, y no maltratando a nadie, tienen una peculiaridad desde la Biblia. Yeah. Varias te puedo dar. Número uno, el profeta falso es sustentado por el sistema del hombre. Yeah. Wow. Jezabel sustentaba a los profetas de Baal. Invertían mucho dinero. Financieramente. A eso le pagaban tarifa, vuelo VIP y todo. Bueno. Y eso no es malo, si me lo pagan, gloria a Dios. Pero aparte de eso, los profetas falsos no pertenecen a ninguna escuela porque no son formados. El profeta verdadero, Eliseo, lo primero que le dijeron, mate sus 2 bueyes. O sea que un profeta falso cobra su viático. Lo cobra. La mayoría, pero ellos están ahí. Dios mío, pero hay un espérate, problema espérate. también con la gente. La gente le gusta que esos profetas sean lo que le profeticen. Claro. Que esos profetas sean lo que les Hay algo que me impresiona, hay algo que me ministren. impresiona a los profetas de ahora, que es la misma profecía. No hay nada Donde diferente. quiera que tú llegas, Dios te va a bendecir. Si una Así iglesia es. pequeña, Dios va a expandir la iglesia. Yo Si- quiero... Pero ¿qué Sí. es lo un que está problema. pasando? E incluso cuando venía el profeta a la donde Elí, donde el papá de Donde David. Natán. exactamente. Cuando llega el profeta, ¿qué es lo que dice el papá de David? ¿A qué tú vienes? ¿Tú vienes en sion de bien o de mal? Dime, ¿qué te asustó. O sea, que donde llegaba un estaba profeta- asustado. Tengo 2 Pero preguntas. cuando hay un profeta ahora mismo, la gente corre detrás de los profetas. Tengo 2 preguntas Tú para sabes cuando tú eres ustedes. genuino, voy allá. Y Vamos a la profeta. Yo voy para allá. Cuando tú eres genuino, la gente tiene que asustarse. No con miedo, sino Los con cultos temor de de antes, Dios. los cultos de antes. Cuando tú vayas a predicar, la gente tiene que asustarse. Por eso yo no me turbo. Porque yo he tenido que pasar por eso. De que hay gente que dice, no es el pastor que va a predicar. Yo me quedo en casa, que esto y que lo otro. Entonces invitamos a otro profeta Y genuino. se le llena la iglesia. No, invitamos profetas genuinos y le dicen lo mismo que ellos le están corriendo. Wow. Porque cuando una profecía, por un lado está lo que dice Shepard, la misma profecía de crecimiento, pero hay profetas genuinos
que también le están hablando a la gente lo mismo. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que renovar tu vamos a conducta. ponernos claro, ese no es genuino. Ese Ese no le es gusta. de los profetas populares, Exacto. profetas de redes, profetas que llenan agenda. El que es genuino no cambia su mensaje. El que es genuino va al punto. El que No, es porque genuino, lo que yo quería decir es que mucha gente a veces, tú eres pastor de una iglesia, Cristian. Cristian, Dios le ha hablado a través de Cristian de muchas formas. Y ellos le corren, hasta dejan de ir a los cultos porque va Cristian. Entonces tú invitas a otro profeta genuino y le dicen lo mismo que no quieren escuchar a través del profeta que tienen en casa. Ok, perfecto. Porque hay gente que le corren a la profecía de casa para querer ponerle carita bonita al que no viene de casa. Pero cuando un profeta es verdadero, usted se puede poner el traje que usted se ponga. Como quiera, tiene que usted fluir. puede dar la ofrenda que usted dé y el profeta te va a fluir. formatear porque ese es el legado profético. Yo creo que la voz profética en este tiempo está cesada. Obviamente está cesada porque el populismo y la mayoría de gente que quieren llamar la atención y hacer que la gente se sienta cómoda, lo que quiere es que le den una buena sedacá financiera. Cuando hablamos de sedacá, hablamos de una buena retribución económica y la retribución económica es un nivel de Dios que le hace aceptar cualquier profecía normal a las personas. Y ese es un problema. Cuando tú, porque te van a pagar o te van a dar una buena ofrenda, tú quieres llevar una palabra o cambiar que el caiga mensaje. bien o cagar el mensaje. Ya yo creo que hace tiempo tú vives sin aceite o nunca tuviste el aceite. Esos son los profetas Nunca lo tuviste. Los profetas Giesi que se devuelven. Que cogen el oro escondido. Exacto. Y Quiero hacerle una la pregunta. profetisa es lo que la gente quiere escuchar. Exacto, exactamente. Quiero hacerle... Tengo 3 preguntas para ustedes, que yo sé que al igual que yo, los televidentes quieren escuchar. Y es que, ¿cómo ustedes ven? ¿De dónde sale, como decía el pastor hace un momento, de dónde salen estos profetas? ¿Cómo puede usted llamar lo que es un profeta genuino? O sea, el profeta toma clases de profeta, porque yo he escuchado que hay escuelas de profetas. Tiene que ser formado. Tiene que ser formado. O sea, que está bien que un profeta salga de una escuela de profetas. Sí, claro. La Biblia lo sustenta. Sí, ¿verdad? Y depende el profeta también, porque esto también es una espada de doble filo. Estamos en un tiempo donde mucha gente se aprovecha y se inventa muchísimos cursos. Eso no es malo. Nosotros en su debido momento lo haremos. Pero hay que ver cuál es la fuente que te está enseñando. Porque la fuente que te enseña, de acuerdo a la fuente que tú estás siendo enseñado, es peligrosa porque son gente que tienen identidad que sea distorsionada. Y quien tiene identidad no solo enseña lo que sabe, sino que transmite lo que es. Perfecto. Entonces hay gente que lo que sabe lo habla con elocuencia, pero lo que no se ve, lo que transmiten, que es su esencia, que no se ve, transmiten diablura, mal comportamiento. Entonces por eso que tú ves muchos profetas que hoy en día, a mí me impresiona, hay gente que me escribe, ¿cómo tú llegaste ahí? No se enfocan en el sacrificio, simplemente se enfocan en seguidores, se enfocan en popularidad. Y esa es esta generación. Esta generación persigue primero la popularidad que el sacrificio y el proceso que te lleva ahí, porque la fama no es mala. Jesús crecía en fama, no había nadie más famoso que Jesús. Ni en su tiempo, y todavía la historia de Jesús sigue trending, sigue todo el tiempo en tendencia y todo el tiempo se va a hablar de Jesús. Pero Jesús no dejaba que la fama lo corrompiera. Así es. Porque la fama no es mala. El problema es cómo tú te manejas cuando llega la fama. Entonces, es válido la escuela de profetas. Lo que pasa es que antes algunos profetas hacían como Elías. Era un solo discípulo. Después aparecieron los hijos de los profetas que se nutrían y ese discípulo ministraba después de él. Después de él. Liceo tuvo una escuela de profetas. Exacto. Lo que pasa es que en este tiempo hay algo extraño porque hay iglesias que tienen 10 profetas. Eso es lo que le voy a preguntar. Pablo reprende más profetas. Ministrando en el mismo tiempo. Entonces Pablo dice, ¿cómo no sé se si puede Cristian está de acuerdo con eso. Eso es lo que le voy a preguntar. No es que no hayan 10 profetas, pero hay uno para un tiempo o hay un tipo de profeta, digamos, hay un tipo de profeta que es para hablarle a la gente de la relación con Dios. Hay otro tipo de profeta que es para hablarle a la gente de un buen manejo en la conducta. O sea, si hay varios profetas, tiene que no uno ministren dirigido. lo mismo, porque entonces va a haber un choque de información. Y esos profetas que vienen del monte, esos profetas, hábleme de esos profetas que no lo han ungido, porque yo entiendo que antes de ungirte el hombre, eso tiene que venir de Dios también. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber un llamado. Entonces, estos profetas que no han visitado escuelas, estos profetas que no han sido formados, tú le preguntas de dónde viene del monte. Háblame de un poco de eso, porque
yo he tenido esa oportunidad de preguntarle, ¿y de dónde saliste? Del monte. Entonces, ¿cómo podemos ver Es eso? que antes de ir al monte, un profeta que no tiene pastor y que no es pastoreado, es un profeta arrogante, antagónico, Wow. y es un profeta que no tiene a Que Dios. eso es lo que estamos Porque viendo, eso es tener lo a que Dios, estamos tener a viendo. Dios es ser humilde. Jesucristo dijo, Mateo 11, 29 en adelante, sean mansos y humildes como yo de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas. Entonces, esos profetas que nunca escuchan un mensaje de un pastor, no escuchan consejos pastorales, no pasan por la mano Que de no un son pastor, dirigidos. esos son profetas que, aunque tengan llamado de Dios, están en desorden. Elí estaba desconectado de Dios, pero ¿dónde llevó Ana a Samuel? A que Elí lo orientara. Oiga, ¿cómo es eso? Wow. No, porque hay algunos que dicen, no, yo no me congrego en parte porque los pastores todito esto. Elí estaba peor que cualquier pastor. Pero como quiera, Ana llevó a Samuel al altar que dirigía Elí. Después de ahí Dios tomó su lineamiento, la lámpara se encendió de nuevo y él se levantó con una unción fresca y fue tan poderoso que dice el texto que ninguna de las palabras de Samuel Dios la dejó caer por tierra. Entonces, todo el que es profeta, todo el que es evangelista, todo el que es maestro, el ministerio que usted tenga, si usted no es pastoreado, entonces hay un problema de raíz. Usted necesita un pastor. Dios respeta el orden. Exacto. Y Dios dejó los pastores para que alineen los profetas. Antes de escuela, por ahí, cosa me chepa, de cualquier escuela en las redes, la primera escuelita que todo profeta debe de pasar es por donde su pastor. Amén. Amén. Es que yo creo que ahí siempre hay un alineamiento. Dios respeta el orden. No puede ser algo fundamental y que cause bendición que esté en desorden. Exactamente. O sea, si tú estás en desorden, tú no puedes provocar bendición. Entonces, no me puedes decir a mí que tú te vas para un monte, tú no tienes pastor, tú no tienes nadie que te pastore y tú bajas del monte como que fue un Dios. Que así lo hace mucho. Como que fue un Moisés que vino resplandeciente. No, espérate, vamos a organizar. Con la salsa baja del monte, siéntate con tu pastor, que tú seas pastoreado y luego da lo que tú tienes de parte de Dios. Porque yo he visto tantos profetas que bajan del monte, que no tienen un control en la boca, entonces lo que andan matando a la gente. Hay mucha otra gente pregunta, exacto, que tienen un espíritu profético muy fuerte, que son el profeta, que esta mujer, una profeta esta, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo que llama el profeta del Nuevo Testamento? No, pero Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, alguien habló acerca de Juan el Bautista y dijo que era como muy tosco, que era muy desafinado. Hay gente que no ha aprendido a controlar ese don profético, y si tú no eres pastoreado, si tú no eres guiado, puede ser que con ese don profético tú andas asesinando a la gente por ahí. Sí. Había un tiempo, el tiempo de Ovalle, el tiempo de grandes predicadores, que esa gente eran indomables. Esa gente llegaban y le decían, ven como cacata, ven como serpiente, ramera, y le llamaban a la gente de una forma extraordinaria, difícil. Entonces, si tú te sientas, eres educado, tú vas a saber dar la palabra en el momento correcto. Y administrar el don de forma correcta. El don correcto, ser sabio. Tengo una pregunta para ustedes también. Es una pregunta que ya yo se la hice a mi pastor, porque tuve una experiencia, pero quiero que preguntársela a ustedes aquí para que las personas que nos están mirando, ellos también puedan entender. Y es que cuando un profeta te está dando una palabra y esa palabra que ese profeta te está dando, te está profetizando cosas que tú no has vivido y te dice, mira, tú pasaste por esto, por esto, por esto. O sea, el profeta está diciendo cosas que no son y que no van contigo. ¿Qué es lo recomendable que debe de hacer esa persona en el momento? Bueno, no sé si tú vamos a quitarle la palabra profeta, vamos a llamarlo ciudadano. Ok. El ciudadano. El ciudadano te dio una palabra que supuestamente era profecía donde no había profecía. O sea, obviamente es un descontrol. ¿Qué tú puedes hacer? Sentarte con tu pastor, hablarle el tema para que el pastor tenga la capacidad de hablar con el profeta o el ciudadano para que deje de hacer lo que está haciendo. Ok, esa es su opinión. Yo quiero escuchar la suya. Se puede también ayudar al ciudadano, y llamarlo después de. Yo no estoy de acuerdo tampoco que nadie se confronte en público. No. Ya sea algo exagerado, nosotros como pastores nos hemos visto en situaciones que tenemos o que aclarar o tomar control del asunto, porque ya cuando tú diriges personas,
una gente te puede confundir una masa. Ojo. Y Dios nos llamó a cuidar. Resálteme ese punto, pastor. Sí, y a veces la gente no lo entiende. Hay pastores que han tenido que quitarle el micrófono de la mano. Sí, resálteme ese punto. Porque ya está diciendo cosas fuera del lugar. Porque es algo también, es complejo, porque es que hay profetas que profetizan de acuerdo a su experiencia. Entonces yo lo escucho, si no dice algo tan exagerado, después deme un minuto, varón. Mire, usted se confundió, porque si él está hablando del pasado y es profeta, y tú no pasaste eso en el pasado, es un falso profeta. Wow. O es un profeta que no ha perfeccionado el don. Porque hay profetas que son verdaderos. Para que la gente no te está ayudando, pastor. Hay profetas que son verdaderos y no han perfeccionado el don. Samuel mismo, Dios no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras, pero confundió el rey con el fuerte. O sea, porque en el proceso de perfeccionar el don y de ser formado, por eso necesitamos ser pastoreados, hay errores que se van a cometer. Y un pelotero no va a ser pelotero profesional de la noche a la mañana, tiene que pasar por entrenamiento. Sí, pastor, pero hay un punto. Y la formación. Correcto, pero hay un punto muy importante, que era lo que usted decía anteriormente. Esa conversación puede poner a claudicar una masa. No, ya cuando ahí, yo como pastor hay que tomar el control. Hay que tomar control. Hay que tomar el control. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese profeta te está diciendo cosas, emitiendo juicio en ti, en una masa, en un público, por ejemplo, nuevos creyentes, te va a confundir. Y tú ves, pero ¿y esa no es la hermana Joaquina? Yo por eso yo le voy a decir algo. ¿Tú me estás entendiendo Yo el punto? tengo un tiempo, a mí no me puede pasar nada de eso. No, yo tengo un tiempo que profetice la palabra. Amén. Yo invito 2 o 3 amigos exclusivos que yo sé que no van a salir con un disparate, porque también la gente tiene que dejarse de eso, de querer escuchar tantas voces. Entre tantas voces. Yo digo que Dios tiene una sola boca. La sintonía de la voz que tú tienes que escuchar. Hay gente que escuchan a todo el mundo y no escuchan a su pastor. Ahora, el pastor nunca te va a dar un consejo para que a ti te va a llamar. No, nunca. Así es. Entonces, porque no quieren asumir la responsabilidad. Nunca, exactamente, nunca. Ahora, el problema está en la iglesia. En el sentido que la iglesia invita a todo el mundo, todo el que se pone un nombre en el Facebook, filtro. Un nombre en el Facebook es profeta y es profeta. Entonces hay que acabar con eso, señores. Si usted no tiene un testimonio firme de que esta persona es profeta o fluye ahí, no lo ponga a profetizar. Es con gente que estamos hablando, la gente se confunde. Incluso en una ocasión alguien le profetizó, le dijo, mira, fuiste violada, fuiste esto, que tu padre, que tu... En público pero se hay lo dijo a alguien. Tan grande, entonces confundió una masa. Exactamente, correcto, exacto. Que este tema no hay el tiempo para hablarlo. Hay un desorden y un mal manejo tan grande. Repito lo que decía, que dijo Pablo, si alguien profetice, los demás hagan silencio. Cuando usted ve que en una actividad, y yo soy ruso con eso, si a alguien Dios le profetizó, que no espere que yo le voy a decir nada de parte de Dios. No, ya Dios habló. Sí, ya Dios confirmó. Hay un choque y hay una competencia de profetas. Tú ves que alguien le pone la mano a alguien y después viene el otro. Y entre 3 líneas proféticas la gente dice, ¿y ahora ¿dónde está Dios? Porque yo no entiendo. Entonces, la iglesia necesita ser discipulada. Una organización. Nosotros los pastores, y yo estoy tratando de tener un discipulado serio, tenemos mucho trabajo en este tiempo, porque si la iglesia no es discipulada, no se le enseña eso a la persona. Y tú, cuando alguien profetiza, si alguien oró, ¿cuál es su nombre? Cassandra. Si alguien le dio una palabra profética a Cassandra, estamos los 3 profetas o pastores, es un ejemplo. Y ya Cristian le dijo, Cassandra, Dios te va a bendecir esto y lo otro. Y yo, amén, lo que Cristian dijo lo confirmo. Porque si pasamos, aunque entendamos que él dijo lo incorrecto, le estamos haciendo daño al reino y estamos confundiendo el destino de Cassandra. Correcto. Y hay mucha gente que no está yendo a ninguna iglesia porque los profetas, hay profetas que divorcian gente, que casan gente. Yo no entiendo este asunto. Sí. Hay profetas que mandan a gente a salir de iglesia. Bueno, yo lo voy a dejar ya. Terminemos el ya no hay que fluir muchas cosas. Bueno, esto está peligroso. Es un tema poderoso, de verdad que sí. Es un tiempo que yo entiendo que tenemos que tener una segunda vuelta con este mismo tema, porque es un tema que todavía tiene mucha tela que cortar. Mucho el aceite, espero tenerlos pronto por aquí de nuevo. Pero se terminó el tiempo del aceite. Así es. No, pero ya para concluir, pueden finalizar, pastores. Yo voy a decir 4 cosas fundamentales. Parece que nos desviamos de tema, pero no nos desviamos, porque cuando hay mal manejo en la grey del Señor,
cuando los profetas están confundiendo la masa es porque no hay aceite. Una gente sin Así aceite es. pierde el temor de Dios. Eso es lo primero que tenemos que puntualizar. Una gente que no tiene aceite pierde el temor de Dios. Y una gente que pierde el temor de Dios se le importa fabricar un mensaje elocuente para caer en gracia. Todo Wow. lo contrario a Jesús. Pedro, que era de los cercanos a Jesús, le dijo, mira, la palabra está fuerte, la gente se está yendo. ¿Te quieres ir tú también? ¿Pero a dónde voy si solo tú tienes palabra de vida? Entonces, número uno, el aceite siempre responde a la fe. Yeah. Por más que nosotros le hablemos de aceite, si usted no tiene fe, no va a haber una respuesta del cielo. Mientras hubo vasija y mientras los muchachos buscaron vasija, eso habla de una acción de fe a la palabra que Dios le declaró a través del profeta a la mujer. Otra cosa ahí mismo, nosotros a veces activamos una fe a una palabra que no viene de Dios. Si Dios no me ha dicho que yo voy a tener un jet privado, yo me voy a secar orando por un jet privado. Wow. Y yo no voy a tener jet privado. Pedro caminó por las aguas porque Jesús le dijo, ven, le soltó una palabra y él activó la fe a la palabra que le soltó Dios. Wow. Y yo les voy a decir cuántas siervas y siervos no están en la iglesia activando una fe de que se van a casar con gente casada. Dios mío. Eso no viene del cielo de ninguna forma. También el aceite siempre responde a la fe. Mientras hubo vasija, hubo milagro. Número dos, Dios no detuvo el aceite. Fue la falta de espacio que cesó el aceite. Wow. Porque Dios nunca se detiene. Dios siempre está obrando y Dios siempre está trabajando. Santo Dios no se limita, somos nosotros los que nos limitamos. Número tres, la obediencia habla el flujo de la unción. La mujer obedeció la instrucción del profeta y el aceite fluyó, que la gente no quiere obedecer. Número cuatro, finalizando, cuando el aceite cesa, el tiempo de revisar, es tiempo de revisar nuestra vasija. Cuando ya no estamos recibiendo una unción fresca, no estamos recibiendo nuevos mensajes, no estamos siempre en lo mismo, hablando la misma lengua y todo eso, es tiempo de que nosotros nos renovemos porque el aceite cesó. El aceite no cesó porque Dios se cansó. Dios no se cansa. Dios, eso es antropomorfismo en teología. Wow. Es el hombre que se cansa. Antropomorfismo, antropo viene de antropología, tratar de darle una forma a un Dios, gloria a Dios, que es espíritu, darle una forma de lo que nosotros conocemos. Cuando decimos la mano de Dios, no es que Dios tiene mano, es para de lo que nosotros entendemos, poder entender a un Dios ilimitado y lo que vemos, sino porque ya hubo más corazones vacíos para llenar. O sea, el aceite no cesó porque Dios se cansó, sino porque hubo un límite. Y entonces, mientras alguien se limita, finalmente de mi parte, hay otro que tiene hambre de Dios. Wow. Mira, escucha esto. Wow, yo lo dije a Shepard en estos días. Mientras usted está de Aragán, escuchando a cientos de profetas y que le profeticen y escuchando muchísimas cosas, hay alguien que está orando para ser escuchado. Para ser escuchado. Wow, poderoso, pastor. El alma del perezoso desea mucho, pero solo los dirigentes serán prosperados. Santo. Todo de mi parte. Tremendo. Bueno, ¿no tiene nada que decir, No pastor? hay mucho que decir y aquí se cumplió. Se abundó todos los temas. Bueno. Pero sí quiero que terminar con este espacio para que alguien pueda entender. El aceite representa lo ordinario. Dios utiliza lo ordinario, lo poco que tú tienes, para hacer mucho. Amén. No te limites por lo que tú estás pasando, por lo poco que tú tienes. Porque cuando hay poco, es ahí donde Dios quiere hacerse evidente en tu vida. Ahí es donde Dios quiere traer su gran manifestación, su poder, su gloria. Y Dios está buscando muchas vasijas para llenarla de aceite. No importa donde tú estás pasando, qué enfermedad tú tienes, qué falta de economía tú tienes, qué es lo que tú estás pasando. Cuando tú clamas a Dios, buscas a Dios, Él va a hacer que el aceite fluya en tu vida y en tu familia y sobre tu generación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Bien. Damos gracias por este tiempo con estos pastores, estos profetas de Dios. Verdaderamente damos gracias por la vida de ustedes y por venir a este espacio y compartir esa palabra tan poderosa con nosotros. Ya acá ha llegado el tiempo de finalizar. Recuerden suscribirse y darle like para que esta palabra pueda llegar donde más personas que necesiten, al igual que los que están ahí presentes, escuchar esta palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.